Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a darles la bienvenida a nuestro segundo encuentro de este ciclo de conferencias en torno a la traducción, edición 2023, que organizamos desde la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba en el marco del trayecto en traductología. Les comento que la idea del ciclo de conferencias surge como un complemento a los seminarios ofrecidos por la Secretaría de Posgrado en el ámbito de la traductología. Este encuentro luego quedará grabado y disponible en el sitio web de la facultad para quienes no se pudieron conectar o quienes quieran repasar los contenidos que aquí presentamos. Hoy nos acompaña la secretaria de posgrado, la doctora María Elisa Romano, a quien le cedemos la palabra. Bueno, gracias Giselle, muy contenta de poder acompañar, esta vez no siempre me puedo sumar a las conferencias de este ciclo tan valioso. Esta iniciativa de los ciclos de conferencias es anterior a que yo llegara a la Secretaría de Posgrado, pero uno de los objetivos fue mantener esta iniciativa, porque tiene gran convocatoria y es una actividad que convive muy bien con otras propuestas del posgrado que son más estructuradas, tal vez más largas. Tener este ciclo de conferencias es una oportunidad muy valiosa para estudiantes y profesionales de asomarse a una actualización, familiarizarse con nuevos conceptos, nuevas teorías, nuevos campos de investigación, y al ser virtual, por supuesto, lo amplía más a esa posibilidad. Como leíamos ahí en el chat, hay gente que está desde el trabajo, escuchando. Entonces, esa es la idea de este ciclo de conferencias, acercar a profesionales y estudiantes estos nuevos desarrollos, tanto teóricos como de aplicaciones prácticas. Así que, bueno, muy contenta y especialmente contenta de poder estar en esta conferencia que está a cargo de Aurelia, porque Aurelia es una reciente egresada, bueno, sí, reciente, porque fue el año pasado, ¿verdad, Aurelia? Y me parece que Giselle ha estado, bueno, muy bien en convocar a egresadas recientes para que compartan los desarrollos. Bueno, en el caso de Aurelia, un desarrollo tan innovador, yo estuve en su defensa, tan innovador y actual. Entonces, por eso me da especial alegría, porque es una manera de retroalimentar el posgrado. Fuiste alumna o estudiante, Aurelia, luego te recibís y te reinsertás en el posgrado, comenzando por esta conferencia y a futuro en cursos, carreras, etc. Entonces, bueno, creo que así es como esperamos que siga creciendo y enriqueciéndose, bueno, nuestra área de posgrado en la Facultad de Lenguas. Así que creo que no tengo más que decir que desearte mucho éxito, Aurelia. Seguro va a ser muy interesante. Conozco la temática porque te estuve escuchando en tu defensa. No me voy a poder quedar toda la conferencia, pero voy a escuchar el comienzo. Y gracias, Giselle, por la organización, por, bueno, todo el trabajo que hay detrás del ciclo de conferencias para que sea posible. Y bienvenidas todas las presentes, y espero que, bueno, que disfruten de la conferencia, y cualquier comentario, sugerencia que puedan hacer, se pueden comunicar con la dirección de la maestría y bueno, por supuesto, hacernos llegar sus valoraciones. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, María Elisa, por tus palabras. Sí, tomo un poco lo que dijiste. Uno de los objetivos también era, ¿no?, mostrar los trabajos que se han hecho en la maestría. El de Aurelia es uno de los recientes, y bueno,
como te dijo María Elisa, también la idea es que luego puedas acercarte a posgrado y, bueno, convertir esto en un curso para una actualización, ¿no es cierto?, más profunda. Bueno, quería comentarles que antes de comenzar con la conferencia de Aurelia, al final de la presentación se va a abrir un espacio para quienes quieran realizar alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión sobre lo que han escuchado. Ahora le vamos a dar la bienvenida oficial a Aurelia. Bueno, ciertamente, como te dijo María Elisa, y te lo digo yo también, para mí es un placer que estés aquí, que hayas aceptado la invitación. Les cuento que Aurelia es magíster en traductología, traductora pública nacional de inglés, profesora de lengua inglesa y licenciada de lengua y literatura inglesas por la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba. En esta misma facultad, en la actualidad, Aurelia es profesora asistente en la cátedra Introducción a la Traductología y profesora titular en el módulo Localización de sitios web de la Diplomatura de Localización de Contenidos Multimedia. Anteriormente se ha desempeñado como tutora en el módulo Traducción Automática y Posedición y en el módulo Introducción a la Localización de la misma diplomatura. Además, Aurelia se desempeña profesionalmente como traductora autónoma para agencias de traducción y clientes particulares. Muy bien, sin más, Aurelia, te cedemos la palabra. Bueno, muchísimas gracias por esta introducción, por los buenos deseos. Y bueno, sin más, me parece, puedo empezar a compartir y a ver si se ve todo. Ustedes me avisan si se ve. Como decía, muchas gracias por esta oportunidad de presentar el contenido de la tesis, que ayuda también a que no quede este trabajo que de muchos años, que no quede encajonado ahí en la biblioteca de la facultad. Así que agradezco muchísimo esta oportunidad. También agradezco a mi directora, Paula Estrella, quien está presente, por todo el apoyo que me brindó durante el transcurso y ahora también. Y agradezco a todos los que se han comunicado, que ya vimos que tengo que decir buenos días y buenas noches. Así que espero que no se duerman en el lado de las buenas noches, que la presentación sea al menos entretenida. Intenté organizarla de manera de presentar los aspectos principales de la tesis. Así que después cualquier cosa, si notan que algo no se entendió, al final, como decían, podemos hacer las preguntas. La tesis se llama Investigación experimental con Keylogging sobre el esfuerzo cognitivo al utilizar una memoria de traducción en traducciones de inglés a español. Lo primero que hay que entender es qué es el Keylogging o qué es un keylogger, que en términos sencillos es un programa, el keylogger, que registra todas las pulsaciones de teclas que se hacen, las ventanas que se abren, cómo se usa el mouse. Entonces, ya sabiendo eso, podemos ir entendiendo lo demás. Bien, la presentación organicé en relación con estos 6 temas: la introducción, una breve presentación del marco teórico, la metodología, la explicación del experimento, que espero ahí se entretengan, los resultados y las conclusiones. Bueno, este trabajo, como se podrán imaginar, se caracteriza por ser interdisciplinario, ya que se incluye en la traducción, donde la traducción se considera como un proceso de reformulación lingüística, de ahí que tenemos de inglés a español. La traductología, que investiga en este caso, o dedicada a la investigación de los procesos de traducción, ¿sí? No el producto, sino el proceso de traducción. La psicología cognitiva, donde la traducción se ve como acciones mentales que dan como resultado un producto, ahí es donde vemos este proceso justamente, y la informática mediante la traducción asistida, TRADOS, el registro de datos, que usamos distintos programas, y después para el procesamiento de datos, que justamente la informática es necesaria para poder registrar esas acciones mentales que tienen lugar mientras traducimos, porque no tenemos manera de verlo, no tenemos una forma de acceder a esos procesos, así que lo hacemos mediante, digamos, resultados que los tomamos mediante la informática.
Estos son algunos antecedentes, por ejemplo, Fulford y Granella Zafra y Lagudaki y Dillon Fraser. Ellos se centraron más que nada en la adopción de las memorias de traducción en ese momento y qué percepción tenía la gente sobre su uso. El primer grupo dice que la percepción era negativa en el 2005, pero ya en el 2006 se notó un incremento considerable en el uso. Lagudaki tenía 694 sujetos y de esos el 84-85% ya usaba memorias de traducción, cuando en Fulford, que tenía 591 participantes, solamente el 98% usaba en ese momento las memorias de traducción. Así que se nota un gran salto entre el 2005 y el 2006. Después, en el 2008, Draxler y O'Brien, que en O'Brien tienen su obra principal en el 2006, su investigación que actualizó en el 2008, por eso están las fechas, lo mismo Draxler, 2004 que actualizó en el 2006, también hicieron una investigación en cuanto a las pausas, la función de las pausas como indicadores de problemas. Después Christensen y acá me disculpan, Schlotzacker, no sabría muy bien decirlo, también, con O'Brien usaron otro sistema que no es el keylogger, sino que es un programa de seguimiento ocular. Ellos, en vez de identificar qué procesos se realizan mediante la presión de las teclas, identifican con el movimiento de los ojos, podemos decirlo así. Bueno, Christensen y Schlotzacker, otra vez, también hicieron otra investigación de este tipo. Finalmente, Mellinger, quien sí usó un keylogger, él estudió ya el esfuerzo cognitivo con un keylogger, pero un keylogger propio, que se llama Transcenter, que los traductores tuvieron que aprender a utilizar. Y su trabajo fue del español al inglés. Y finalmente, en el 2015 está el trabajo de La Fuente, que ella es de Ciencias de la Computación, aquí en Argentina, en Córdoba. Y en su tesis ella abordaba la mejora del programa que yo usé, el keylogger, pero en una de sus hipótesis, aborda la cuestión de que el uso de las memorias de traducción dificultan la toma de decisiones, o sea, extienden el tiempo de trabajo. Así que todos estos trabajos han servido de antecedentes para mi tesis. Perdón. Las hipótesis de la tesis fueron: el esfuerzo cognitivo será mayor en las coincidencias parciales que cuando no haya una coincidencia, o sea, las fuzzy matches, para los que están acostumbrados al uso de las memorias de traducción, van a ser más complicadas que cuando los segmentos son nuevos. La segunda era que el esfuerzo cognitivo será menor cuando las coincidencias sean exactas o 100% o context match, según el programa que también sepan usar, que ahí es cuando lo que hay en la memoria de traducción coincide exactamente con lo que tenemos que traducir. La parcial es cuando hay una coincidencia, la fase o parcial justamente es cuando la coincidencia no es exacta, sino que hay alguna diferencia entre lo que hay en la memoria y el segmento que nosotros tenemos que traducir. Y las nuevas, o cuando no hay una coincidencia, es justamente eso. No hay nada en la memoria que previamente traducido que tenga ese segmento. Y finalmente, la tercera hipótesis era que los traductores relacionan el esfuerzo cognitivo con la cantidad de cambios que tienen que realizar. Bueno, acá no voy a leer todos los objetivos, los dejo por si después quieren ver la grabación, pero sí los principales, que era analizar la relación entre el esfuerzo cognitivo ejercido y el percibido en los segmentos con coincidencias, y si estos concuerdan, y estudiar la relación entre los esfuerzos ejercido y percibido con el porcentaje de coincidencia indicado por la traducción. Ya ahora voy a explicar un poquito más esto de ejercido y percibido. La pregunta de investigación era si el uso de una memoria de traducción afecta el esfuerzo cognitivo que realiza el traductor durante el proceso de traducción, y también si el traductor percibe las propuestas de esta herramienta como útiles para su tarea. Bueno, estas hipótesis y estas preguntas se enmarcaron
en justamente un marco teórico también interdisciplinario, que con relación con lo que indiqué antes, tenemos estos 4 principales componentes en los que la traducción como actividad mental progresiva, ahí me basé en conceptos de Hurtado Albir y Hansen, los rasgos procedural cognitivos del texto de Siapucio, quien nos dice que cuando el texto es el resultado de una selección de opciones que hacemos mientras vamos traduciendo, los estudios cognitivos de la traducción, con Jacobsen, Kriens, Lacruz, Schrepp y Angelone. Jacobsen explica que los estudios cognitivos de la traducción son aquellos estudios en los que se utilizan programas informáticos o tecnología, más bien, para el estudio de las microacciones que realizan los traducciones. Pueden ser las microacciones o las acciones que realizan los traductores. Y hay distintas herramientas para eso. Y finalmente, también fue muy importante para el marco teórico el concepto de la competencia traductora, más la definición que utiliza el grupo Pachter en el 2015, más que nada centrado, o sea, todos los aspectos de las subcompetencias que ellos mencionan son importantes, pero principalmente el de la subcompetencia instrumental, que hace al uso de los programas, del teclado y todos esos aspectos más técnicos de la traducción. Acá me quería centrar un poquito en la parte de los estudios cognitivos de la traducción, que me parece que es lo más novedoso de esta tesis, y comentar que aquí se empezó con los protocolos de pensamiento en voz alta, que se los consideraban muy subjetivos, y después ya empezaron a surgir tecnologías más avanzadas, como el seguimiento ocular, el registro del uso del hardware, que es lo que utilizo yo ahora, eso sería el keylogger, el uso de electroencefalogramas, resonancia magnética funcional, y bueno, veremos qué nuevas tecnologías van surgiendo o se pueden ir aplicando, porque como podemos ver, el electroencefalograma no es algo que haya surgido para el estudio de la traducción, ¿no? Todo eso se va incorporando, lo cual es muy interesante desde otras disciplinas que nada que ver. En mi caso, entonces, esta tesis se enmarca justamente en los estudios cognitivos de la traducción porque uso el keylogger, que es la herramienta principal para registrar este proceso de traducción de los participantes. También se utilizaron capturas de pantalla, grabación en video de las sesiones de traducción, y finalmente, para registrar y poder procesar toda esa información que es enorme, utilicé Excel. Bien, ahora, tenemos la tecnología. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que calcular? Como decía, estamos hablando del esfuerzo cognitivo. Kriens, en 2001, desarrolla un modelo que aplica a la post-edición, pero que justamente el trabajo con las memorias de traducción, podríamos decir que es como una especie de post-edición porque ya nos ofrece un resultado que nosotros tenemos que corregir, modificar o borrar desde cero, así que nos pareció que era muy pertinente para este trabajo. Y él dice que hay 3 tipos de esfuerzo, que son el esfuerzo temporal, el esfuerzo técnico y el esfuerzo cognitivo. Y el esfuerzo cognitivo no lo podemos ver, pero lo podemos dilucidar mediante el análisis del esfuerzo temporal y el esfuerzo técnico. Dentro del esfuerzo temporal, lo que se considera pertinente sería tener en cuenta las pausas, y las pausas que fueran equivalentes o mayores a 1 segundo. ¿Por qué se ha llegado a esta medida mediante distintos estudios? Porque eso indica que ahí se genera algún problema. Las pausas menores pueden ser simplemente de pasar de una tecla a la otra, por ejemplo, de tener que buscar el mouse, pero ya cuando son iguales o superiores al segundo, ya está indicando que sucede algo intelectual relacionado con la traducción propiamente dicha. Y también en el esfuerzo técnico, en el caso del keylogger, tenemos en cuenta las teclas que se presionan y el uso del mouse en cuanto al uso del cursor, los clics que se hacen, las ventanas que se abren. Ahora, ¿cómo calculamos esto? Y aquí es donde entra en juego la teoría de Lacruz, Schrepp y Angelone, quienes dicen que para calcular justamente el esfuerzo cognitivo tenemos que conseguir una medida que se llama la proporción de pausa promedio, la APR. ¿Y cómo conseguimos esa proporción de pausa promedio? Bueno,
se divide la media de las pausas del segmento por la media del tiempo por palabra de ese segmento específico. Esto se va calculando por segmento y después se puede calcular por todo el texto. Así que bueno, ya con esto tenemos la tecnología, la teoría y lo que hay que buscar. Ah, perdón, me estaba faltando decir que en este valor, cuanto más alto es el resultado que se obtiene o la cifra que se obtiene, se indica que menor fue el esfuerzo. Bien, ahora sí pasamos a la metodología. Justamente esto se puede notar que es un diseño experimental con métodos mixtos. Se hizo la parte cuantitativa propia de todo el experimento en sí y la parte cualitativa que fue el posterior análisis de los cuestionarios que se hicieron a los participantes, a los sujetos, para llegar a las conclusiones sobre la percepción principalmente. En este diseño se basó en un estudio de casos. Fue descriptivo, exploratorio, porque como vieron, no hay muchos antecedentes. Aparte de los estudios de casos fueron pocos. Y se hizo un análisis correlacional. Las variables en este trabajo fueron la variable independiente, que es el valor que asigna la memoria de traducción a cada segmento. Por ejemplo, si era una coincidencia parcial, si es del 90% o el 74%, o nueva o del 100%. Y las variables dependientes, que es el esfuerzo cognitivo medido con los indicadores de esfuerzo técnico y temporal, de acuerdo con la fórmula de la APR. Y también el valor asignado a los segmentos en el cuestionario retrospectivo que se realizó a los participantes. Ya en un momento, cuando veamos bien las partes del experimento, ahí van a ver bien qué se hizo en cada parte y van a entender estos aspectos. Bien, la unidad de trabajo inicial fue el registro del keylogger, que no sé si alcanzan a ver claramente, como en formato TXT. Hay mucha información acá. Por ejemplo, si vamos arriba, a ver si puedo señalar. Acá, por ejemplo, indica que se presionó la tecla D en estos milisegundos, después se presionó la tecla E en este tiempo, recién después se soltó la tecla D en este tiempo, se volvió a presionar. Acá tenemos, por ejemplo, que indica que se apretó el número 6 en el teclado numérico del teclado, justamente. Y en este pedacito dice esto: dentro de un plazo de 60 días calendario. Este es el resultado, este es el producto. A ver, este es el producto que nosotros vamos a ver. Y este es todo el proceso en cuanto a presión de teclas que realizó el traductor para llegar a este producto. Así que esa es la unidad de trabajo inicial, que después tuvimos que ir procesando, ¿no? Bueno, ahora sí, el experimento. En el experimento, bueno, tuvimos que conseguir participantes o los sujetos que cumplieran un perfil específico, establecido de acuerdo en relación con los otros estudios, para también establecer algún tipo de relación, y para fin de poder evaluar lo que quería evaluar sin que hubiera tanto ruido, porque piensen que todo lo que se hace en el teclado, todo eso se registra. Así que lo que buscamos fueron traducciones profesionales de inglés, con 4 años de experiencia como mínimo, entre 4 y 6 años, para que tampoco fuera tan dispar su conocimiento, que la lengua materna fuera español, que tuvieran experiencia en el uso de Trados Studio, en ese momento era Trados Studio 2016, y en el ámbito de la atención de la salud en las traducciones cuando hacemos de Estados Unidos, más que nada. El reclutamiento lo hicimos en persona, por correo electrónico, por WhatsApp, por todos los medios que uno consigue para difundir lo que se está haciendo y buscar participantes. La cuestión es que después de todo lo que se hizo, pudimos trabajar con 3 participantes, nada más. El texto con el que tuvieron que trabajar, porque también hay que tener en cuenta, esto me faltó decirlo, que era una tarea no remunerada. Los traductores tenían que asistir a la Facultad de Lenguas, dedicarnos más o menos 1 hora, ahí más la hora de ida, de venida, así que fue no remunerado, entonces se agradece mucho también la participación de quienes decidieron dar una mano.
En este texto fueron 495 palabras, que fue el cálculo aproximado que sería lo adecuado para traducir en este tiempo, porque también hubo otras partes, y fue del subgénero evidencia de cobertura. Esto dentro del género información para miembros, que para los que no estén familiarizados, son documentos que se entregan a, nosotros en Argentina diríamos, a los afiliados de las obras sociales, donde se les explican las obligaciones que tienen, los derechos que tienen, cuánto tienen que pagar, las consultas, quiénes son los médicos, es toda la explicación, digamos, de cómo funciona lo que nosotros llamaríamos la obra social. Bien, dentro de estos 30 segmentos había 8 coincidencias parciales de la memoria, o sea que los traductores no sabían no conocían ese contenido, 2 coincidencias parciales del sujeto. Estas se producen cuando el traductor traduce un segmento nuevo, por ejemplo, y después más abajo hay un segmento similar a ese, que en este caso el traductor ya está familiarizado con ese segmento porque él tradujo ese parcial. Después había 4 coincidencias exactas, había una repetición, que también es del texto, y 15 segmentos nuevos. Como coincidencias parciales se consideraron los valores entre el 99 y el 75%, porque trados también puede generar menos, pero bueno, lo estándar es considerar hasta 75% como una coincidencia que se puede aprovechar. Bien, esos son los datos iniciales. Ahora, cuando comenzamos el experimento en sí, empezamos con, digamos, una toma de datos general, pero que comenzó con el cuestionario demográfico. Una vez que los participantes decían, sí, me gustaría participar, porque había todo un mail con información que se enviaba a lo último, había que realmente confirmar que estos sujetos fueran idóneos para el proceso que se quería hacer. Porque muchos decían, sí, sí, quiero participar, y después cuando completaban el formulario no están adecuados de acuerdo con el perfil. Acá se utilizó un formulario de Google, y bueno, como pueden ver, preguntábamos sobre la experiencia del traductor, la frecuencia de uso de trados, que la idea era entre 3 y 4 semanas para asegurarnos de que pudieran usarlo sin tener que estar tratando de averiguar cómo funcionan las opciones. Eso era también uno de los motivos para poner también los 4 años y que esta experiencia, porque quien lo sabe usar, si no, va a usar el programa mucho más rápido que quien tiene que estar buscando, por ejemplo, cómo hacer una búsqueda de concordancia. Bueno, una vez que completaron el cuestionario demográfico, ya se estipulaba una fecha, asistían a la Facultad de Lenguas, que nos cedió un aula con las computadoras. Intentamos que no hubiera participantes que se juntaran, a la vez a cuestión de no interrumpir tampoco el trabajo de cada uno y permitir la concentración típica que podemos decir cuando estamos traduciendo, que es que en general estamos solos en una habitación. Bueno, una vez que llegaban, completaban de nuevo ese formulario, tenían una tarea que la llamamos la tarea de copiado. En esta tarea, los traductores usaban Trados Studio. Esta era la primera parte propiamente dicha. Acá ya se activaba el keylogger. Eso me faltó también aclararles. En las partes previas que ellos tenían que completar el mail, contraseña, y no se activaba porque si no todo eso quedaba registrado y era una manera de garantizar su confidencialidad también. Así que en este punto, antes de esta tarea, se activaba el keylogger y ellos después abrían Trados y tenían que realizar la traducción de un texto, no la traducción, perdón, la copia de un texto que está en español. Simplemente copiar, lo que veían lo tenían que copiar tal cual. Eso era para generar familiarización con el entorno, tanto con Studio, por si alguno lo había personalizado en su casa, por ejemplo, y no estaba acostumbrado ya a la organización predeterminada del programa, como en cuanto al mouse o el teclado. Eso sabemos que muchos tenemos muy personalizados nuestros mouse o teclados, la organización, los idiomas, cómo está organizado el idioma, la selección del idioma en el software, perdón, para poder ir ya adaptando todo eso y que en la tarea de traducción propiamente dicha ya pudieran trabajar sin distracciones. De ahí la concentración. Este fue el texto de copiado, también después si quieren lo pueden ver. Eran pocos segmentos, pero la idea era ya también tener eso. Y a su vez, como ya estaba funcionando el keylogger, nos servía esa información como parámetro para determinar más o menos cuál era su velocidad de tipeo. Como pueden ver, aquí hay texto, hay puntuación que después iba a figurar 2 puntos.
números, todas estas, digamos, todos estos distintos paréntesis, todo esto después lo iban a encontrar en el texto que tenían que traducir. Así que la cuestión era también que pudieran encontrar, bueno, el paréntesis está acá, allá. Afortunadamente, los participantes con los que pudimos trabajar al final tenían el mismo teclado, así que en ese aspecto no hubo inconvenientes. Después de la tarea de copiado, ahí sí empezaba la tarea de traducción. En este caso, no realizaban solamente la tarea de traducción, sino que también se grababa la pantalla, el inconveniente que teníamos al principio, hoy. Para esto se usó el programa iSpring FreeCam. Bueno, se utilizó el Keylogger Research Logger, que estaba desarrollado, no dije por FAMA, y con esto lograba obtener la cantidad de teclas, que como había dicho era el indicador del esfuerzo técnico, y también las pausas, que eran el indicador del esfuerzo temporal. Finalmente, este esfuerzo temporal y el esfuerzo técnico me iban a permitir calcular el esfuerzo cognitivo mediante la APR. Aquí se puede ver un ejemplo del texto. Ahí está a la izquierda, pueden ver entrados con algunas coincidencias parciales del 77, 91, 92, una del 100% y algunos segmentos nuevos. Y bueno, y a la derecha una parte de un fragmento del registro que genera el Keylogger, que ya lo habíamos presentado. Después de esta tarea de traducción, se deshabilitaba el Keylogger y se le pedía a los participantes que completaran un cuestionario retrospectivo, que con este se hacía el registro de la percepción en cuanto al uso de la memoria de traducción, si consideraban que era útil, si generaba algún problema, si querían hacer algún comentario también. Y la pregunta principal era esta: indique si le parece que el esfuerzo de editar cada segmento ha sido mayor, menor o igual que el porcentaje indicado en la memoria de traducción. Y aquí se presentaban todos los segmentos, se indicaba el porcentaje y ellos tenían que elegir, bueno, justamente igual, menor o mayor. Esta es una diferencia que decidimos poner de acuerdo, si lo comparamos con los trabajos de Mellinger, por ejemplo, O'Brien, porque en el trabajo de Mellinger, por ejemplo, ellos esta evaluación la tenían que hacer al terminar de traducir el segmento, no al terminar de traducir el texto. Cada opción tiene sus beneficios y sus contras. En este caso, lo que yo quería obtener era más el flujo natural de la traducción. Por lo tanto, decidimos dejar que estas preguntas quedaran para el final, sin interrupciones durante el proceso de traducción. Pero también se entiende que cuando uno termina la traducción, a lo mejor no se acuerda qué decisiones tomó en el proceso, así que se les permitió a los participantes ver la grabación. De hecho, si querían, podían ver la grabación para activar aquellas decisiones que habían tomado. Ninguno decidió hacerlo. Todos estaban conformes con directamente evaluar los segmentos. Y finalmente, que por más que sea finalmente, es en realidad la mayor parte, se llevó a cabo el análisis y la triangulación de datos. Aquí es donde se procesó ese registro utilizando Excel principalmente para poder ordenar, sacar los cálculos, porque obviamente se dan cuenta que eso no lo podíamos hacer manualmente. También se analizó la tasa de error o de edición de traducción, que es la TER, y esa tasa permite calcular en el producto la diferencia entre lo que había en la memoria de traducción y cómo se modificaron o no esos segmentos que había en la memoria de traducción. Acá les muestro, por ejemplo, se ve a la izquierda Traduce Studio, están traduciendo uno de los segmentos, y a la derecha ya está el Excel, ahí se pueden ver algunas columnas nada más, porque son muchísimas, con parte de la información procesada, que después hubo que hacer también un procesamiento manual de todo esto para poder ir distinguiendo algunas cuestiones. Ahora, cuando empecé con este análisis, ya la parte manual, surgió un inconveniente, que es que, si recuerdan, lo pongo por las dudas, cuando vimos cómo calcular la APR, decía que era la media del tiempo por palabra de ese segmento. Y el problema acá es justamente el término palabra.
Si nos fijamos en la RAE, nos dice que es una unidad lingüística dotada generalmente de significado que se separa de los demás mediante pausas potenciales en la pronunciación y blancos en la escritura. O sea que acá tenemos palabras, ¿no? Cómo solicitarnos que reembolsemos nuestra parte de una factura que pagó por su cuenta. El problema está que este término palabra, como van a ver, nos sirve para el producto, pero no para el proceso. En el cuadro donde dice texto del segmento podemos ver todas las teclas que se presionaron para generar el producto final en el que dice pagó por su cuenta. Si se fijan acá en la parte que resalté, dice usted, espacio, tendríamos toda una palabra y espacio. De acuerdo con la definición en los aspectos gráficos, todo esto sería una palabra. Sin embargo, no tiene significado. Si nos fijamos, dice mismo, presionó la tecla borrar, pac, un montón de veces, y después escribió por. En realidad, a los términos podríamos decir, bueno, acá hay dos palabras y que están unidas por todo esto. Pero en el procesamiento, en el proceso de traducción, todo esto es una unidad. No se separa, no hay esa pausa de un segundo o más. Por lo tanto, acá sí desarrollé el término unidad accional, que es el accionar continuo en la producción del texto meta, sea el resultado una producción completamente propia del usuario o una modificación de una propuesta de la memoria de traducción, separado por pausas de un segundo o más, o que se encuentre entre dichas pausas y la confirmación del segmento de traducción durante el proceso de traducción, independientemente de si se lo revisa o no, según lo registre el programa de registro de pulsaciones. Entonces, aquí tenemos que todo lo que esté entre estas pausas de un segundo va a ser una unidad accional. Es todo lo que hace el traductor para generar algo después. Y también dice entre dicha pausa y la confirmación del segmento, porque ahí, una vez que se confirma el segmento, ya se pasa al siguiente, ya no tenemos más pausas. O sea, termina, confirma, pasa. De acuerdo, por eso tuve que agregar esta parte de la confirmación del segmento. Entonces, perdón, voy a volver un segundo. Porque fíjense cómo, si nosotros leemos la traducción, decimos, bueno, el traductor escribió, pagó por su cuenta. Y nunca nos enteramos que había pensado que iba a ser usted mismo otra opción que tuvo el traductor en mente, para finalmente pasar a por su cuenta, o pagó por su cuenta. Bien, ahora, para procesar la APR ya teníamos toda la información, ya organizamos en el Excel todas las columnas, obtuvimos todos los datos, las medidas, las pausas, los tiempos necesarios. Ahora había que procesar la APR, o calcular la APR. Y como vimos, era que es la representación numérica del esfuerzo cognitivo. Para eso hacíamos la media de las pausas dividido la media de las unidades accionales, ya no palabras. Y les recuerdo, para lo que vamos a ver más adelante, que un valor alto indica un esfuerzo bajo, mientras que un valor bajo indica un esfuerzo alto. La TER, que fue otro de los valores que dije que habíamos calculado, es, como podemos ver acá, la que nos permite ver la diferencia entre dos productos al modo de control de cambios de Word, por ejemplo. Acá podemos ver este ejemplo. Se puede ver lo que se agrega, lo que se saca, y esto nos sirve para medir, como decía, la diferencia entre los productos, ver qué se modifica de acuerdo con la coincidencia de la memoria frente al trabajo final que hace el sujeto o el participante. Sirve también como un indicador de esfuerzo técnico y es una tasa de error, así que a diferencia de la APR, acá un valor alto indica que hay más errores o más cambios, sería en realidad. Y como les decía, en rojo se ve lo que se reemplaza y en verde lo que se agrega o se corre de lugar. Bueno, ya con toda la información obtenida, los valores calculados, los resultados fueron los siguientes. Retomo las hipótesis. La primera era el esfuerzo cognitivo será mayor en las coincidencias parciales que cuando no haya una coincidencia. Y la segunda era que el esfuerzo cognitivo será mejor cuando las coincidencias sean exactas. De acuerdo con todos los cálculos que hicimos, acá se puede ver en este cuadro la media de la APR por tipo de coincidencia por sujeto. Esto es de todo el texto. Entonces, el sujeto 2
los números quedaron porque, como decía, había otros sujetos, pero bueno, pudimos trabajar con estos nada más y ya quedó su numeración original, podemos decir. Para el sujeto, el participante 2, si se fijan, el tipo de coincidencia o de segmento que le generó más, para el que necesitó un mayor esfuerzo, fue las coincidencias parciales. Recuerdo de nuevo, cuanto más bajo es el número, más alto es el esfuerzo cognitivo. En cuanto al participante 3, si miramos los otros valores del esfuerzo cognitivo, nuevamente el más bajo corresponde a las parciales, y en el participante 4, otra vez, el más bajo corresponde a las parciales. De esta manera, quiere decir que quedó confirmada la primera hipótesis. Las coincidencias parciales son más exigentes en cuanto al esfuerzo cognitivo. Y ahora, si analizamos el esfuerzo cognitivo hacia la segunda, será menor cuando las coincidencias sean exactas, y si analizamos nuevamente los valores, en comparación de las exactas con todos los demás, podemos ver que los valores son más altos. Así que de esta manera quedó confirmada también la segunda hipótesis. La tercera hipótesis era: los traductores relacionan el esfuerzo cognitivo con la cantidad de cambios que tienen que realizar. En este caso se estableció una correlación de las respuestas del cuestionario retrospectivo con los otros parámetros. Recuerdan que decía mayor, menor o igual. Eso se convirtió a una escala numérica y se estableció la correlación con todo lo otro que teníamos. En estos casos, en las correlaciones, el valor más cercano a 1 indica que hay una correlación fuerte. Cuanto más cerca de 0 es, indica que no hay correlación. Sea 1 o un valor negativo según el cálculo que haya que hacer, que acá los puse todos. Si nos fijamos, en cuanto a los cambios, el que nos permite analizar los cambios que se realizan era la TER. Y en el caso del sujeto 3, del participante 3, la TER representa su valor más alto. O sea que podríamos decir que hay una correlación entre los cambios que realizó y cómo percibe ese esfuerzo cognitivo que le requirió el trabajo. Pero en el caso del participante 4, el valor más cercano a 1 es en cuanto a la cantidad de teclas que presionó, mientras que en el participante 2 fue el tiempo que le requirió trabajar. Sin embargo, podemos ver que los valores andan todos más o menos de una manera bastante cercana. Por lo tanto, se consideró que esta hipótesis no estaba ni confirmada ni rechazada. O sea, que haría falta más trabajo para este aspecto. Después también surgieron algunas cuestiones interesantes que las presenté como resultados adicionales. Y es lo que decía, por qué era importante la competencia instrumental. Acá podemos ver también el total de unidades accionales, la media de pausas que hubo por sujeto, el total de teclas que presionaron y de esas teclas cuáles fueron de desplazamiento y retroceso. Acá lo importante es ver la relación entre la duración y la cantidad de teclas que tenemos. La duración, la sesión más corta fue la del participante 3, con 20 minutos 10. Pero tiene una cantidad de teclas presionadas 3.145, de las cuales de desplazamiento fueron solamente 143. El participante 2 tuvo 27 minutos 13 segundos para la traducción, presionó menos teclas, pero hubo muchas teclas más de desplazamiento, 467. Mientras que el participante 4, quien tuvo la sesión más larga, 32 minutos 05 segundos, tuvo 3.983 teclas presionadas, también la mayor cantidad, y también mayor cantidad de teclas de desplazamiento y retroceso. Una de las cuestiones que analicé acá fue el uso de la concordancia. Los 3 sujetos utilizaron la concordancia, utilizaron la tecla F3. Y digo, bueno, a lo mejor acá está esa diferencia en la presión de teclas, pero si vemos el participante 3 con la sesión más corta, hizo una búsqueda de concordancia solamente 2 veces, el participante 2 7 veces y el participante 4 27 veces. Lo que en cierta forma podemos decir que apoya esa hipótesis que planteaba la fuente de que el uso de las memorias podía extender la traducción o complejizar un poco el proceso de traducción,
debido a este uso, ¿no es cierto?, de la memoria de la concordancia para tratar de establecer o mantener la terminología, que suele ser uno de los principales motivos. Pero, aparte de eso, fue interesante ver, y acá es donde hubo también un análisis, estuvimos viendo los videos de por qué, porque no lograba entender por qué este desplazamiento, por qué había esta diferencia en la presión de teclas en cuanto con la duración. Después de ver el video, lo que noté fue que el participante 3 utilizaba el mouse, hacía una combinación de teclado y mouse, y todo lo que era desplazamiento, o principalmente desplazamiento, lo hacía con el mouse, o la selección para eliminar, por ejemplo. Mientras que el participante 2 y el participante 4 hacían todo con el teclado, que eso puede ser lo que influye en la duración también. Pero bueno, eso habría que dedicar un estudio propio a esa parte. También me llamó la atención, en el caso, si recuerdan, les había explicado que había 2 coincidencias parciales. Estas tenían el mismo porcentaje, 76%, y había coincidencias parciales de la memoria y coincidencias parciales del usuario. Acá, la que figura arriba, el segmento 10, es una 76% que venía de la memoria, o sea que los traductores no la conocían, mientras que la que figura abajo, el segmento 14, es un 76% de una traducción que hicieron desde cero los propios traductores. Bueno, ahí entendí que había usuarios que no son de inglés, pero bueno, están marcados cambios, hay cambios de palabras, hay cambios en la puntuación. El contenido del texto en este momento no importa. Sí importa que cuando analizamos la APR de estos 2 segmentos, el resultado fue que las coincidencias con el mismo porcentaje no necesariamente demandan el mismo esfuerzo cognitivo. Fíjense, recuerden que la del segmento 10 era el que viene de la memoria, el valor es más bajo en este caso para el participante 2 que para el segmento que viene del usuario. El valor más bajo es un mayor esfuerzo, un valor más alto es un menor esfuerzo. Perdón, creo que dije otra vez al principio. Ven que hay una diferencia marcada entre el esfuerzo entre ambos tipos de segmento. Y esto se puede deber en parte porque hay cambios, como mencioné recién, que afectan al texto de origen, por ejemplo, la puntuación o la apóstrofo que se usa en inglés, que son cambios que no afectan a la traducción. Pero considero que la principal diferencia en este aspecto está en que hay un cambio de percepción, en el segundo caso, que dice acá, que cuando se envíe la solicitud será lo mismo que decir que no en el segmento nuevo, y antes decía que sí. Hay un cambio que implica un análisis que va más allá de simplemente de uso de sinónimos, como aquí arriba que decía if o when, que en inglés significan sí, y en español no se registra ningún cambio. Esto sería interesante analizarlo también, pero haría falta más tiempo y la posibilidad de realizar un análisis más cualitativo de los segmentos, de qué cambios se realizan específicamente. Y bueno, las conclusiones es que el aporte de este trabajo era contribuir a comprender mejor qué se hace al traducir en oposición a lo que se cree que se hace. En este trabajo en particular, los traductores tradujeron en su entorno habitual, a diferencia, como decía en Mellinger, que tuvieron que aprender a utilizar un programa. Acá todos ya sabían usar Trados Studio, que será la función, y se hizo el cuestionario retrospectivo para no interrumpir el flujo del proceso natural de traducción. También aquí se utilizaron una diversidad de coincidencias con la memoria de traducción en cuanto al porcentaje y el origen. Como decía, había origen propia del usuario y propia de la memoria. La combinación fue de inglés a español y hubo un análisis y una triangulación de un gran volumen de datos. En cuanto a las limitaciones, el problema es que la participación fue presencial y no remunerada, porque muchos más de los que finalmente terminaron participando se habían ofrecido, pero cuando les decíamos, bueno, hay que ir a la Facultad de Lenguas, ahí ya digamos, la voluntad de ir cambiaba. Y también con el Research Logger, porque en ese momento hubo un problema con cómo se registraban los datos del mouse y la grabación de esto, porque no pudimos utilizar específicamente esos datos, dado que el registro no era preciso.
Y las proyecciones sería poder combinar el uso del keylogger con seguimiento ocular y también con la posibilidad de que participen más sujetos. También estaría bueno incorporar un análisis cualitativo, como decía, de las traducciones, en un intento por identificar con precisión los casos de sobreedición e infraedición y también analizar cualitativamente su esfuerzo su efecto en el esfuerzo ejercido. En cuanto al ámbito laboral, creo que lo importante es ampliar este tipo de estudio a otras combinaciones de idiomas y tal vez otros géneros, a fin de determinar con más precisión si se da una relación entre los cambios, el esfuerzo ejercido y la combinación de idiomas. También en el ámbito práctico y académico esto puede llamar como la atención o prender la lamparita de que se puede analizar cómo mejorar la subcompetencia instrumental, particularmente por esto que les decía en la combinación, que al menos en este estudio parecía mucho más eficiente combinar el uso del teclado con el mouse. Y bueno, ahí termino. Así que muchísimas gracias por escuchar. Bueno, muchas gracias a vos, Aurelia. Ahí Espero que haya sido pantalla. ordenado, que hayan podido seguirme. Es Sí, medio complejo. no sé, ahí tenés un montón de aplausos, Un aplauso, que se muchas ven en la gracias. pantalla. Que no se hayan aburrido. No, No podía ni escribir yo, estaba tomando nota, Ah. pero necesitaba escucharte. Bien. No, muy interesante, la verdad, Aurelia, un placer escucharte. Sí, ahí gracias. estamos viendo, ¿no? Que todos dicen muy interesante porque la verdad es así. Además, tu exposición muy clara, con mucha paciencia también, porque había muchos aspectos, al menos para mí, y imagino que muchos compartirán conmigo este comentario que voy a hacer, nuevos, desconocidos, bueno, y complicados, ¿no? O sea, también vi como que siempre me llama la atención esto, obviamente, porque tiene que ver con la creatividad en la investigación, que es cómo has hecho la puesta en diálogo, ¿no? De distintas corrientes, la psicología cognitiva, la informática, la traductología, y me falta una, la traducción. Eso siempre es muy interesante porque, bueno, uno tiene que posicionarse. Y ahí realmente esto me pareció como iluminador, ¿no es cierto? Además, por lo que presentaste, se nota que es un trabajo muy exhaustivo, noto, digamos, con la metodología, cómo diseñaste tu investigación, que ha sido muy, muy planificada, sobre todo por el tema que estabas tocando, y ahí se me aparecieron varias, digamos, preguntas para hacerte, pero igualmente no te voy a agobiar con tantas preguntas, además porque, a ver, tal vez ni siquiera sé cómo preguntarlas, porque son muy técnicas, pero voy a empezar con una, tomando digamos, vos hablaste, es más, interrelacionaste ahí la parte de la competencia del traductor y hablaste de la subcompetencia instrumental, ¿sí? Bien. Ahora a mí me surge la curiosidad de tu competencia instrumental al momento de abordar esta investigación, porque también tenés que tener una competencia instrumental para poder llevar a cabo una investigación así, tan técnica, ¿verdad? Dentro de lo que es la informática y la parte cognitiva. Por ejemplo, con el keylogger, ¿sí? Me imagino que para poder iniciar tu investigación tenías que saber usarlo, saber configurarlo adecuadamente, saber solucionar problemas. Entonces, bueno, yo aquí te voy a hacer 3 preguntas muy concretas, ¿sí? Sobre cómo afrontaste este desafío instrumental en tu tesis. Por ejemplo, pienso en el momento de iniciar la investigación, ¿no? Cuando vos o presentás tu proyecto o iniciás propiamente el trabajo de investigación. ¿Qué conocimientos tenías sobre el uso de esta tecnología específica que querías aplicar? Y después, durante la investigación, ¿qué tipo de problemas tuviste usando esta tecnología y cómo lo solucionaste? Bien, bueno, preguntas interesantes.
Bueno, acá, ahí sí tengo que, me saco el sombrero con mi directora, con Paula Estrella, porque fue mucho el apoyo de ella. También creo que la cansé. Toda esta tesis también se llevó a cabo durante tiempos de la pandemia, así que eso también hay que aclararlo. Mucho se tuvo que hacer virtual, pero para empezar, sí, tuve que ponerme a probar, a ver cómo funcionaba, porque inicialmente no sabía que esto estaba, que existía la posibilidad de usar estos programas, pero no sabía cómo hacerlo. Así que el primer sujeto de mi trabajo fui yo. Decir, a ver, ¿cómo hago esto? ¿Cómo se completa? ¿Cómo hago? Y después que tenemos esto, ¿cómo se procesa? Porque ahí en la parte de Excel tampoco es que tuvimos que poner fórmulas a montones, distintos tipos de combinaciones, bueno, de técnicas que ofrece Excel, que yo tampoco las conocía. Y le decía a Paula, bueno, me parece que haría falta hacer esto, ¿cómo lo harías? Y ella lo hacía, le digo, no, pero decime cómo se hace, quiero poder hacerlo yo, porque esto nos lleva a tu segunda pregunta, creo que ahí contesté la primera. Tuvimos varios problemas al realizarla en el transcurso de esto. No sé si notaron que les dije que quedaron 3 sujetos nada más. Inicialmente fueron 11 los participantes. Y estos 11 se debieron a 2 partes. Habíamos hecho una toma de datos. Ay, sí. Hicimos una toma de datos inicial. Dijimos, bueno, ahí en la facultad funciona, se guardan los datos al principio, se guardan los datos al final de la sesión. Y después cuando fuimos a procesar resultó que todo lo que pasó en el medio, porque en ese momento por un motivo u otro no se podía instalar trados en las computadoras, así que se utilizaron lo que se llaman las máquinas virtuales. O sea, es como si al estar trabajando el traductor se metiera en Drive y trabajara desde el Drive, digamos. Y los datos en esa máquina virtual no se guardaron. O sea que los primeros 5 sujetos no pudimos obtener datos. Y tampoco podía pedirles que volvieran a participar porque ellos ya habían traducido el texto. De lo contrario, tendría que haber cambiado el texto, lo cual fue muy difícil conseguir un texto en el que tuviera que hacer cambios mínimos, porque eso fue otra cosa. Estaba tratando de conseguir un texto en el que la intervención mía fuera mínima para que también fuera lo más real, digamos, posible. Entonces dijimos, no, la posibilidad de cambiar el texto es muy difícil. Empecemos de nuevo, de cero, con sujetos nuevos. Y ahí conseguimos 6 sujetos más. Pero también hubo problemas en el uso del programa. Había unas combinaciones de teclas que hacían que se dejara de grabar, por ejemplo, y una traductora lo usaba constantemente porque ella sí tenía otro sistema operativo, por ejemplo. Así que esos datos tampoco los pudimos usar. Y así se fueron descartando hasta que llegamos a estos 3 que quedaron. Así que esas son cuestiones que también hay que tener en cuenta cuando nos ponemos con tecnología. Hay imprevistos que pueden suceder. Y otro imprevisto que ya fue al final, o sea, ya vemos que el principio arrancó mal, en cierta forma, y después al final, cuando ya me puse a redactar, a analizar, después de haber visto videos y demás, y digo, no me dan, los resultados no coinciden con mis hipótesis. Y digo, bueno, está bien, será que mi hipótesis no es correcta, va a estar rechazada, pero digo, no puedo, no me quedo conforme. Así que tomé uno de los participantes, volví a hacer todos los cálculos y digo, me sigue dando el mismo resultado, no puede ser. Y en un momento me pongo con la planilla de Excel, que como le digo, tiene una cantidad enorme de datos y columnas, y digo, acá está el problema. Era una columna en la que al agregar unos datos se corrió, entonces un cálculo no se estaba haciendo bien. Pero todo esto, darme cuenta, me llevó como 3 semanas. Y fue de mi terquedad de decir, yo estoy segura que lo que estoy diciendo es así, que bueno, ya dije la última vez, que eso fue premonitorio, dije, bueno, hago este último control y si me vuelve a dar igual, quiere decir que no, que mi intuición es incorrecta. Y no, afortunadamente mi intuición era correcta y de acuerdo con este cálculo, porque lo que me daba era que las coincidencias parciales eran más fáciles, cuando en realidad para mí eran más difíciles, que fue el resultado que obtuve. Entonces, bueno, son cuestiones que hay que tener en cuenta, son difíciles, uno no las puede prever, pero bueno, van surgiendo y hay que ir manejando y navegando en esa parte, cómo se usa. Por eso decía yo que quería que me mostrara a eso esto. Le pedí a Paula, no, mostrame cómo se hace, porque a veces estaba a las 3 de la mañana tratando de hacer el cálculo una y otra vez, y le digo, no le voy a estar pidiendo a Paula que lo haga, no puedo estar haciendo esos cálculos así. Así que tenía que hacerlo yo. Tuve que aprender, metí la pata también de otras maneras, pero bueno, se va aprendiendo y fue súper interesante. Y creo que ahí contesté 2, me faltó la última, me parece.
No, la última era justamente cómo los resolviste. Una es, Ah, como me contás, aprendiendo vos misma a utilizar la herramienta, o sea que a desarrollar tu competencia instrumental, instrumental, sí. y también al seguir tu intuición, que es la intuición con la que uno inicia, ¿no? A veces esas hipótesis tienen que ver mucho con lo que vos pensás, en una proyección que haces, una suposición, y que justamente te empujó a seguir buscando, que a ver si no había un error, ¿no? Exacto. Así lo solucionaste, al menos son las dos soluciones que pude Sí, escuchar. sí, No sé si se te exactamente. ocurre alguna más, pero... No, no, porque esto fue así, esto era mucho prueba y error y realizar los cálculos y ver la fórmula y decir este dato no me sirve, a ver este otro, a ver cómo hacemos, fue así, fue ir prueba y error y desarrollando y moviendo. Así que, Muy y bien, Aurelia. no sé si, porque ahí hiciste un comentario de algo que yo no dije, Sí. que justamente la intuición, que es lo que nos lleva al trabajo, esto surgió, mi tesis surgió durante la maestría, Ajá. en un momento, un texto que fue este de Mellinger, que surgió así como una lectura secundaria nomás, pero a mí me quedó porque para él, en su trabajo, justamente las coincidencias parciales dicen que son más fáciles. Y yo cuando estaba leyendo dije, no, eso mismo que me llevó hasta el final fue lo que dije, para mí no coincide. Digo, puede ser que esto sería interesante de avanzar por la combinación de idiomas. Sabemos que la traducción del español al inglés es más extensa, es más compleja, que al revés. Puede ser que ese sea uno de los motivos. Y bueno, y fue quedando, y a su vez yo como traductora en la parte profesional, siempre me intrigó por qué nos hacen, si esos descuentos que nos hacen, si saben los que trabajamos en las agencias, se nos descuenta el porcentaje proporcional, digamos, de eso de las coincidencias parciales. Si es un 74%, te pagan el restante, bueno. Y yo siempre dije, bueno, sí, pero eso es numérico, pero y en nuestro esfuerzo, que yo decía esfuerzo, en ese momento no lo llamaba de ninguna otra manera, y fue cuando leí este trabajo. Y dije, así que lo que yo me pregunto se llama esfuerzo cognitivo. Punto uno. Bien, pero no coincido con lo que dice él, no estoy de acuerdo, veamos qué hacemos. Y lo que se ríen a veces mis compañeros, porque yo dije, yo no quiero tener que buscar sujetos. Esa fue mi idea cuando empecé la maestría, porque todos sabemos que tenemos que hacer una tesis. Dije, yo quiero un trabajo más tranquilo, y bueno, pero no. Terminamos en esto que Paula se animó a alguien que no tenía mucha idea de lo que estaba haciendo, que tuvo que hacer muchas pruebas y acá salimos y creo que con un trabajo muy interesante. Sí, buenísimo, buenísimo. Bueno, habría que rever el tema, ¿no? De los descuentos según los cálculos de las MT, si vos nos estás Claro, diciendo que las coincidencias parciales son lo que más nos lleva a esforzarnos cognitivamente, así que habría que valorarlo habría que ver. también, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, No hay nadie de agencia acá, ¿no? Porque si no me echan. no, pero es muy interesante porque si habías encontrado una teoría que decía lo contrario, bueno, tal vez digamos, las cotizaciones se hacen teniendo en cuenta esa teoría, Claro, habría que cambiarla por la tuya. sería bueno, sería bueno. Habría que sí, difundir estos resultados, buenísimo. Te hago una pregunta que está en el chat, Ajá. Graciela hace una pregunta, y yo la voy a completar también. Dice, tus hallazgos son de utilidad para acelerar el trabajo de corrección. Bueno, ella te pregunta sobre la corrección, la revisión. ¿Vos pensás Ujú. que esto que vos descubriste ayuda a dar velocidad al trabajo de corregir? Digamos, ¿quién me dijiste que preguntaba? Graciela. Graciela, vos te referís, digamos, a la segunda etapa, ¿no? Traducción, corrección, a esa etapa. Claro, sería O la etapa posterior, digamos. bien, Después de traducir, la parte de revisar. de revisar. Bueno, esa es una pregunta interesante que me parece que habría que investigarla por algo que sucede últimamente. No sé si así como está el trabajo planteado sirve en este momento. Creo, en cierta forma sí, porque seguimos teniendo que la corrección, nos enfrentamos a los mismos tipos de segmentos, pero habría que corroborarlo. No lo puedo decir seguido ni apoyado en esta investigación porque me dediqué a la traducción, pero la intuición sería decir, bueno, sí, puede llegar a ayudar. Y ahora que lo planteas, me acaba de prender la lamparita, que sería muy útil tal vez para cuando se usan los programas de traducción, no sé si les ha pasado en la experiencia así, que a veces el traductor y el editor tienen que utilizar la misma memoria de traducción.
Entonces, el traductor se enfrenta a una información, pero después el editor tiene que estar limpiando a ver qué fue lo que puso el traductor, qué venía de la memoria. Podría ser interesante para investigar eso, cómo afecta y a ver si les podemos hacer entender al cliente, no, mire, una memoria para cada uno, el esfuerzo cognitivo es menor o mayor en tal caso. Así que está interesante, ha surgido algo. Bueno, muy bien, sí, perfecto, perfecto. Y yo ahora te pregunto, acá te dicen para el doctorado, sí, sí, claro que sí. ¿Cómo tus resultados, en qué medida pensás que, digamos, aporta la práctica profesional? O sea, yo como traductora que me siento en mi computadora a trabajar, lo que vos pudiste analizar, ¿en qué me podrían ayudar a ser más eficiente mi labor como traductora? Bien. Acá te lo respondo con, que es la confirmación de lo que respondió uno de los sujetos. En una de las preguntas dice que cuando empezó a trabajar tenía para este sujeto, este participante, perdón, cuando le decían que iba a ser un porcentaje, una FASI, iba a ser más fácil. Entonces que se sentaba y le decía, bueno, sí, tiene más FASIs o más, perdón, es la costumbre, más parciales que nuevas. Entonces el texto va a ser más rápido que este otro que es nuevas. Y dice que después, porque también le comenté, y dice que después de esto se dio cuenta, se puso a analizar su trabajo y se dio cuenta que no era así y entendió por qué demoraba más, porque pensó que era su problema, que demoraba más con eso por ser su problema. Siempre hablando de traducciones, digo, del español, del inglés al español, no puedo hablar de otros idiomas. Entonces, me parece que por un lado valida esa sensación de decir, bueno, sí, estoy demorando más, pero no es mi culpa, y se nota que debemos prestar más atención a las fases, que la idea es al revés. No tenemos que prestarles tanta atención a esa, va a ser más atención. Y no. Entonces nos puede ayudar a hacer un trabajo mejor si sabemos decir, bueno, son fases, no me libero tanto la mente, sino al contrario, me concentro un poquito más. Me parece que en ese aspecto puede llegar a ayudar a mejorar la calidad de nuestro producto. Perfecto, perfecto. Sí, pienso, ¿no? Que uno siempre mide todo, hablando de la profesión, mide todo con respecto a las palabras nuevas, cuánto tiempo voy a demorar, acepto o no acepto, dependiendo de la fecha, ¿no? Que tengo que entregar. Y bueno, ahora con esto que vos nos estás planteando, hay que darle también un momento, o sea, en el cálculo que uno hace de cuánto va a demorar, a este esfuerzo de las parciales. Bueno, la verdad que en ese sentido me parece enriquecedor lo que nos estás contando desde el punto de vista profesional. Quiero saber si alguna de las personas que están participando tienen alguna pregunta para Aurelia, algún comentario, alguna reflexión que quieran compartir. Yo quisiera hacer una pregunta. Sí, no Sofía. sé, Sofía. ¿Cómo estás? Antes que nada, felicitaciones. Gracias. Muy hermoso, muy interesante. No tengo la experiencia que tenés vos con respecto a los diferentes programas de traducción, las memorias y demás, pero sí tengo dudas en cuanto al, digamos, al proyecto, digamos, a la tesis, tu proceso, cuando lo hiciste. Por ejemplo, la triangulación, cuando le hiciste, estabas vos, tu directora, los programas que usabas, ¿no hubo otro observador externo durante No. digamos, muy bien, también me recuerdo, durante, digamos, la junta, cuando hiciste la selección de todos los datos? No, eso no. Estábamos, justamente como decís, los programas, mi directora y yo. Sí. Ok. Bueno, la otra pregunta era por qué, cómo surgió el tema, pero más o menos lo respondiste con las preguntas de Giselle, que no estabas de acuerdo con estas teorías. Yo con Aurelia cursamos juntas algunos cursos de las maestrías y yo me acuerdo, ella era siempre, había alguien que estaba en contra, Aurelia. Siempre ahí la primera en defender sus hipótesis. Y la otra es respecto a, volviendo siempre a la parte de instrumentación de la parte de la investigación, el formulario decidiste entregarlo siempre al final, una vez que terminaban de hacer la traducción o el experimento. ¿No pensaste nunca en hacerlos antes? Pensando en el entorno, que muchas veces tiene que ver, por ejemplo, estoy pensando factores externos, el cansancio, la vida, el viaje, la predisposición del traductor de ese día al momento de hacer esta traducción que después sabía, ¿no? que estaba controlado, o sea, como que creo que
por más que trataste de hacerlo, digamos, en un contexto bastante natural, siempre estaba la parte esta del laboratorio, ¿no? Que nos sentimos observados. Sí, eso del laboratorio no lo podemos evitar. Podemos, como decís, tratar de hacer lo más posible para minimizar este factor de, ay, me están mirando o están registrando, pero bueno, eso es inevitable, me parece. Y hacerlo al principio no, porque está esta pregunta de, o sea, el cuestionario retrospectivo, ¿no? Que es cuando evalúan su traducción. No lo pueden hacer al principio. Sí o sí tiene que ser después de que hayan evaluado, hayan realizado la traducción de los segmentos, que ese es el tema. Por eso, justamente por lo que vos planteas, es que algunos dicen, como Mellinger, hacerlo durante la traducción. En realidad esa es una decisión difícil que hay que tomar, y en parte también para tratar de disminuir el cansancio y la presión fue la cantidad de palabras. Porque primero yo había elegido un texto que era mucho más largo, pero pensando, digo, bueno, y después tienen que completar, y ya van a estar justamente cansados, se van a olvidar, ya se van a querer ir, tienen que pensar, porque en general la ciudad universitaria, si bien está bien ubicada, a lo mejor les quedaba lejos. Así que, bueno, todos esos planteos me los hice y decidí acortar la traducción y sí dejarlo después, porque inevitablemente se tiene que hacer después, ya sea después de la traducción de cada segmento o después de la traducción general. Eso sí o sí tiene que ser un después, un post-traducción sí o sí. Ok, perfecto. Muchas ¿Queda gracias. claro? Bien, de nada. Gracias, Sofía. Bueno, ¿hay alguien más que quisiera participar con alguna pregunta, algún comentario? Bueno, acá veo que han dejado muchos comentarios, así que gracias a todos los que ya también se Giselle, fueron. yo quiero que, Sí, Paula. porque Giselle tiene mucha experiencia con los... Sofía, perdón. Sí, no, con los programas de traducción y demás. Yo quiero ver esto en el italiano, italiano-español. Sería súper interesante. ¿Cómo estamos hoy asignando investigación? A ver, y de investigación, uy, no es mi perfil. Sí, como profe, nosotros estamos haciendo la parte de aplicarlo, ¿no? A usar programas. Pero bueno, ya voy a ver cómo puedo incorporar todo lo que vos nos comentaste. Me llamó mucho la atención, Aurelia, mucho. Ya te doy la palabra, Paula. El tema de la coincidencia del sujeto. Esa no la tenía así, o sea, no la conocía como una categoría, ¿no? Para analizar, una categoría de análisis. Siempre vi las coincidencias parciales o totales, pero con la memoria, y no, claro, y después está, no sería la del texto, a lo mejor, la coincidencia del texto, viéndola, estaba pensando, ¿no? Cuando te da el análisis el programa, que a lo mejor está dentro de la memoria, la coincidencia de la memoria. No, del texto. No está como categoría, así, claro, no. Figura está incorporada, pero no está separada como... ¿Estará incorporada en la del texto? Me parece que sí. Ah, buenísimo. Sí. Esa parte me encantó también, muy bueno, muy bueno. Sí, para trabajarlo sí, esto. Ahora se me está confundiendo con las repeticiones. Pero bueno, eso lo vamos a tener que revisar. Bueno, a lo mejor, claro, no es una repetición, pero no. Sí. Bueno, ya me voy a fijar, pero ahora es como que vos me encendiste la lamparita de esa. Y ahora mismo me salió. Bueno, Paula, te escuchamos. Gracias, ¿no? Un pequeño comentario y una consulta. Está bueno, a mí me parece que el trayecto que recorrimos con Aurelia nos permitió aprender un montón de cosas justamente por todos los problemas que tuvimos. Entonces, también eso por ahí como animar a la gente a que justamente se anime sin miedo, porque de última esto es un trabajo donde uno aprende. Entonces, por ahí, confirmes o no la hipótesis, que en general el alumno va a querer confirmar sí o sí. A veces no se puede, pero el resultado del trabajo también es el proceso. Todos esos aprendizajes, todas esas formalizaciones son parte de una tesis y también está bueno. Y lo que creo que nunca te había preguntado, Aurelia, es qué parte disfrutaste más, porque por ahí ahora mirando en retrospectiva, hay algo que vos digas, esto fue lo que más me interesó, lo que más disfruté hacer, y a lo mejor de ahí es de donde vos continuarías algo, o eso es lo que vos rescatarías como lo más interesante del trabajo. Gracias. Bien, buena pregunta. Lo que más me gustó, y acá es donde uno muestra lo que le gusta hacer, en realidad estuvo en la superación de los problemas que tuvimos.
No en tanto lo primero al tener que realizar la toma de los datos, sino a superar cada problema que surgía en cuanto a necesito ver, estoy analizando y necesitaría poder ver en el registro que tenemos cuántas pausas hizo de este tipo. Bien, necesitaría ver, bien, ya lo tengo, pero no me alcanza. Necesito ver esto, necesito ver aquello. Es esa evolución del proceso, porque uno dice, bueno, sí, me siento, calculo la APR, ya tengo los cálculos, y resulta que no era tan sencillo, no es tan simple. Justamente como decís, ese proceso, esa evolución en darte cuenta que vas necesitando otros datos, que a lo mejor no se ven reflejados, porque el resultado es el mismo, pero para poder comprender lo que estabas haciendo, sí necesité mucho más. Y eso es lo que me gustó, ese desafío de, bien, tenemos el desafío inicial de quiero demostrar mi hipótesis. Lo llego, desafío siguiente, bueno, elegir la metodología, ya está. Pero y después al llevarla a la práctica, al tener que realizar el trabajo. Ese desafío me encantó. Que a vos te tocó padecerlo, porque quiero que hagas esto, necesito ver esto, ¿cómo calculo aquello otro? No, quiero que hagas esto, no. ¿Cómo calculo esto? ¿Cómo veo esto? ¿Puedo? ¿Es posible ver esto entre los datos? ¿Cómo veo? Bueno, 3 horas de estar viendo el video para encontrar una cosa, leyendo los registros. Eso me encantó. No es, digamos, en cuanto a la teoría, pero sí me encantó el proceso, ese proceso de evolución. Excelente. Bueno, muchas gracias, Aurelia. Gracias, Paula. ¿Alguien más quiere aportar algo? Bueno, traductores, que nos gustaría saber tu nombre. ¿Qué tal? Buen día a todos. Bien. Julieta Torres es mi nombre. Traductores sería el nombre así de mi función, porque también me dedico a las traducciones. Y bueno, Aurelia, principalmente felicitarte por tu presentación. Excelente, excelente, excelente. Y por otro lado, quería consultarte, ya que mencionaste bastante el Trados, si pudiste auxiliarte en algún momento con alguna de las herramientas del App Store del Trados para hacer los cálculos o para visualizar tal vez el texto puro, aquel text, por ejemplo, o fue todo una búsqueda aparte que tuviste que hacer fuera del Trados. No, fue todo aparte. Fue cada texto su propia aplicación. Lo único que me dio Trados, digamos, fue el texto con formato para traducir y después el texto limpio para hacer el cálculo de la TER que había puesto. Pero todo el resto fue aparte. Okay. Por ejemplo, o sea, generamos los datos con el keylogger, después ese archivo que le damos el formato TXT, que a lo mejor en TXT era medio complicado verlo, después abrirlo con otra aplicación y después abrirlo con Excel. Así que sí, hay todo en el medio, hay muchas aplicaciones intermedias. Entendí, gracias. Bien, de nada. Y gracias por compartir el enlace, estoy viendo que pusiste, sí, sos vos, sí, Ajá, para sí, practicar. Muy bueno. Sí, muy bien. Gracias, traductores. Aurelia, te quiero consultar, si bien vos en las conclusiones, bueno, decís que la limitación es justamente a este par de lenguas, y obviamente en el ámbito de la salud, en el género específico que recortaste, pero bueno, no puedo dejar de preguntarte que si vos, ¿qué pensás, no? Si ampliaras tu estudio a otro ámbito, como por ejemplo el ámbito técnico, el ámbito jurídico, o dentro de lo científico, ¿no es cierto? O bien a otro par de lenguas, no en la misma combinación o la combinación al revés, como vos nombraste, pero por ejemplo, italiano, francés, alemán, portugués, etcétera. ¿Considerás que el esfuerzo cognitivo durante el proceso de traducción sería diferente al que vos concluiste? Bien, yo creo, a ver, en el jurídico me parece que es muy difícil con el uso de las memorias de traducción en general. Entonces, ahí estaría algo complicado. Estoy tratando de pensar mi experiencia con lo jurídico, directamente las memorias de traducción nunca las pude usar. Entonces, en ese aspecto, me excede. Esa parte, la verdad que me excede. Estoy, es escaso, pensando, sí, puede ser que en ese sentido sí. Claro, porque también hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Y que es siempre un debate que hay en cuanto al uso de las memorias de traducción. ¿En qué campos sirven y en qué campos no?
En general en lo jurídico se suele dejar de lado lo mismo que cuando se va a hacer traducción literaria. Son campos en donde las memorias de traducción no resultan hasta ahora o no parecen ser muy útiles. En los textos técnicos, tal vez incluso las fáciles puedan resultar más complicadas, me parece. O sea, el mismo resultado, pero que haya una diferencia más marcada. Pensando que en cuanto a lo técnico, donde hay más cambios es en la terminología específica propia. Entonces eso va a requerir un esfuerzo mayor de decir, bueno, no estoy hablando de una llave inglesa, estoy hablando ahora de una pala. Perdón, los ejemplos no coinciden. Pero tal vez ahí haya mucho más específico terminológicamente. Mientras que en esto tenemos mucho de fraseo. Cambiar el sí por el no en estos textos más generales. Entonces también podría ser interesante esa diferencia entre hablando de ámbito entre texto, sí, texto más general, con un fraseo que uno puede, digamos, dedicarnos a jugar un poquito con las palabras, contrario a lo técnico, que nos tenemos que centrar mucho en la terminología. Así que creo que se mantendría la diferencia, pero que habría una diferencia mucho más marcada. Por la atención que hay que prestar en ese cambio, en ese aspecto las pausas sean mayores, ¿no? A lo mejor es probable. Pensaba en vez de un segundo, a lo mejor ahí ya encontramos, claro. Yo no. No, ¿por qué no? Trabajo conjunto, vemos con el italiano. Creo que sí, porque es como decía en ese cambio que se ve en la diferencia de la coincidencia parcial, que la diferencia con la hecha por el usuario, había un cambio conceptual. Entonces ahí, frente a ese, la pausa era más larga. A diferencia del otro que había que cambiar, como un cambio conceptual de perspectiva, ¿no? De sí por no, de afirmativo por negativo, a diferencia de buscar un sinónimo, una diferencia de puntuación. O sea, eso también es importante y estaría buenísimo, pero me parece que ahí sí es necesario incluir una fase cualitativa, porque ahí sí hay que analizar qué se tradujo, cómo se tradujo lo que se tradujo, digamos. Ya ahí es como que ya es mucho más grande, pero está bueno también. Por supuesto, bueno, Aurelia, pero acá todo, digamos, estamos viendo que tenés, ¿no? Para seguir. Tenlo para cortar, después me pasan la grabación, ¿no? Para seguir. Así que, bueno, te abrimos el panorama, tal vez te podemos, ¿no? Incentivar a que afrontes tu nueva etapa, la etapa del doctorado. ¿Por qué no? En traductología. No bueno, malo. Aurelia, no te quiero robar más tiempo. No sé si hay alguna otra pregunta más. La verdad que ha sido un intercambio muy fructífero. Bueno, no sé, pareciera que no hay otra pregunta. Sinceramente, te quiero agradecer por tu tiempo, por tu disponibilidad y por todo lo que nos contaste, que ha sido re interesante. Muchísimas gracias y esperamos que, bueno, con esta presentación, haber despertado en algunos de ustedes el interés por esta línea de investigación en torno a la traducción, que es uno de los objetivos también de este ciclo. Bueno, Paula, también te agradecemos por habernos acompañado, haber acompañado a Aurelia en el trayecto y en esta conferencia, y les agradezco a todos por estar aquí. Les recuerdo que la próxima conferencia, el tercer encuentro del ciclo, será el miércoles 9 de octubre a las 15 horas. Ya les va a llegar la invitación o el recordatorio y las esperamos a todos. Y bueno, Aurelia, una vez más, muchas gracias. Muy interesante. Muchas gracias a ustedes por invitarme, a todos, bueno, los que ya se fueron, los que se quedaron, por todos los comentarios y los que verán la grabación, porque seguro alguien la va a ver. Sí, ya me han preguntado si quedaba grabada. Muy bien, interesante. Sí. Muchísimas gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias a todos. Adiós. Gracias.